Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Querido doctor Suárez, un gusto tenerlo acá en el podcast de la Clínica Foglianini, Mucha Dosis. Bienvenido, qué gusto tenerlo. Muchas gracias. Bueno, creo que con la experiencia que usted tiene, me imagino que hoy día vamos a tener bastantes temas interesantes. Directo a temas médicos. Como médico, trabajando en diferentes lugares en Santa Cruz, ¿qué piensa que nadie sabe? O no es que nadie sepa, pero que la mayoría de la gente de Santa Cruz no sabe que debiera saber sobre el tema de la salud. No sé, aquí en Santa Cruz el tema de la salud es muy difícil porque la mayoría de la población está desprotegida en cuanto a tener una cobertura de salud, ¿sí? En muchos países, pues, casi todo el mundo es asegurado de una u otra forma, incluso el que no tiene ningún seguro tiene la posibilidad de que lo atiendan en forma gratuita. En nuestro país eso no es así, ¿no es cierto? La gran mayoría de la población no tiene cobertura de un seguro. Incluso cuando acuden a un hospital público porque no tienen un servicio de salud, tienen que pagar su atención. Si bien hay servicios sociales que pueden hacer descuentos y todo eso, pero para acceder a eso es muy complicado. Entonces, yo que he trabajado muchos años en un hospital público, conozco bien esa situación. Dentro de ese trabajo en un hospital y a nivel de salud, o sea, entiendo que en este caso que si uno se enferma o uno llega a requerir los servicios, es complicado tenerlo. Y ahí tenés como una diferencia entre los que están sanos, y eso no les importa mucho porque están sanos, y los que ya se topan con la realidad de lo que significa poder tener algún tema ligado a la salud. Y en enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades prevenibles que el cruceño o la cruceña no le tira mucha pelota y que después ya en mayor empezás a sentir? Bueno, son las enfermedades de tipo degenerativa, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno es joven, pues siente que uno es Superman y que nunca le va a pasar nada y que las enfermedades son para otro. El problema viene cuando la persona de pronto comienza a tener presión alta, cuando le dicen que es diabético, todavía después de que le hacen el diagnóstico, pasan años hasta que la persona toma conciencia y realmente toma en serio su enfermedad, cuando ya vienen complicaciones, ¿sí? Y las complicaciones más comunes pues son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, cerebrales. Perdón, usted decía el tema de la presión alta, el tema de la diabetes. ¿Hay alguna otra más ahí entre las frecuentes? Lo que pasa es que tenemos, hay enfermedades que son infecciosas, que son prevalentes en nuestro país, por ejemplo, la tuberculosis. Enfermedades infecciosas que son comunes en todos los países, que se dan a cualquier edad. Pero aquellas que quizás si hubiéramos hecho algo, hubiéramos podido llegar a una vejez diferente. A evitarla. Sí. Pues sí, la presión alta y la diabetes, la dislipidemia, tener colesterol elevado, pues que predisponen a enfermedades vasculares, que probablemente le van a dejar un déficit motor o cognitivo cuando uno la sufre. Tal vez puedan acortar la vida notablemente, pues, ¿no? Entonces, si uno tomara conciencia de esas cosas que son prevenibles, hacer más ejercicio, comer más adecuado, hacer algún chequeo para ver si uno necesita tomar algún medicamento, seguramente eso haría que se prevengan estas enfermedades, pueden acortar la vida o hacer que en la vejez pues tengan alguna discapacidad importante, digamos, ¿no? Me fui por ese tema y ahora vamos a volver hacia quién es el doctor Suárez como persona y como profesional dentro de la clínica. Pero me fui por ese tema porque al final lo que nosotros hablamos en este podcast es cómo cambiamos nuestras creencias en la parte organizativa, principalmente en el lado de la clínica, pero cómo eso también impacta. Y uno diría, si sabemos ciertos hábitos alimenticios, por ejemplo, nos pueden causar con mucha probabilidad problemas como lo que usted mencionaba de la diabetes, ¿no? Problemas metabólicos, ¿no? El tema del colesterol,
la presión alta y todo eso, ¿no? Va llevando a temas que no son chistes, ¿no? A temas que son serios, a temas que impactan la calidad de vida. Si sabemos eso y no cambiamos y nos sentimos orgullosos más bien, ¿no? No, es que yo, quizás esa es mi forma de comer, yo no lo voy a cambiar. O yo, no, ejercicio es para los... No sé para quién será, pero no es para mí, ¿no? O el cuidarse. Entonces, si no vemos eso, sabiendo lo que puede suceder, lo mismo nos pasa en las organizaciones, ¿no? En las organizaciones también sabemos que ciertas acciones van a traer ciertas consecuencias y las seguimos haciendo y no queremos cambiar. Y ahí con su sabiduría y la experiencia de los años ligando, que hay ciertas personas que no quieren cambiar. Y sabemos que sí, hay personas que sí quieren cambiar. ¿Qué piensa que hace la diferencia cuando usted ve a un paciente y usted ya ve que ese paciente sí lo va a hacer? Y cuando es con paciente no lo hace. Pero hay personas que se le descubre un problema y la persona cambia su hábito de vida, se medica bien, come diferente, hace ejercicio. Pero lamentablemente la mayoría no lo hace. Sufre un infarto, se encuentra que es diabético, hipertenso y sigue, tal vez se asusta unos días y después vuelve hacer lo que hacía siempre. Personas que tienen enfermedad respiratoria severa por daño pulmonar, por el cigarrillo, y que han dejado de fumar. Y otros que no fuman aún estando internados, se salen ahí a alguna ventana para fumar. Sí, se sacan el oxígeno y van a fumar. Son actitudes diferentes de las personas. Unos que se toman en serio la cosa y lo asumen. Y otros que no son capaces de dejar eso que les está haciendo daño. Con esa frase a nivel organizativo y como usted hemos vivido, ¿no? Diferentes cambios en la clínica. ¿Cómo dejas los hábitos que te hacen daño? Ahora sí voy a pedirle que se presente para las personas que quizás no lo conocen. Bueno, obviamente en la clínica todas las personas ya lo conocen con sus 10 años de estar en la clínica, como estábamos conversando previamente. Me recuerdo muy bien el día que me dijeron, no hay un doctor que trabaja en el hospital japonés, que es un referente para todos nosotros, ha sido nuestro mentor y nos comentaban varias hospitalistas, ¿no? De medicina interna. Y bueno, así fue como usted llega a la clínica hace 10 años. Esa es la experiencia médica. Si usted ya nos comenta un poco su rol médico, de lo que hace dentro de la clínica y lo que ha hecho anteriormente y también, y por qué lo considera un mentor. No creo que todo el mundo la considera un mentor. Bueno, yo nací en Santa Cruz, estudié en el Colegio La Salle, después hice la carrera de medicina en Córdoba, en la Argentina. Volví, como todos en esa época, el año 78. Comencé a trabajar como médico adscrito en la terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios, que recién se había abierto. Ahí estuve unos meses y después fui a hacer la especialidad. Hice un año de residencia en la Caja Petrolera y después fui a hacer mi especialidad en San José, Costa Rica. País muy bonito. Volví el año 83 en plena crisis económica, una época bastante dificultosa. Hubo un concurso de méritos en la Caja Nacional y entré como médico internista de emergencia. El año 86 se estaba por inaugurar el hospital japonés y llamaron al concurso de mérito de todas las especialidades casi. Entonces entré al hospital japonés y estuve ahí desde el primer día. Fue una experiencia muy, muy bonita. El hospital japonés tuvo sus épocas de gloria, digamos. Lo nombraron como el mejor hospital del país por su organización, por todo lo que se hacía en el hospital. En la época en que los japoneses nos acompañaron durante 10 años. Ahí lo voy a cortar con un tema. El hospital japonés fue una donación, ¿no? Sí. Del gobierno de Japón, y ellos querían obviamente que funcione. Entonces, en ese tiempo que estuvieron ahí presentes, ¿cómo apoyaban? ¿Cuántas personas de Japón habían? ¿Cómo era el apoyo para lograr la administración que ellos pensaban que se podía tener? El gobierno del Japón, a través de JICA, lo donó en el hospital japonés y acompañó primero durante 5 años. Pero ese funcionamiento era un asesoramiento técnico. Había una unidad descentralizada, que era la única institución descentralizada, digamos, de salud. Pero ellos no lo gerentaban, el gerente no era japonés. No, pero ellos estaban metido en todo, digamos. En esa época, yo creo que por primera vez, digamos, una institución
nacía de cero con médicos y personal que había entrado por concurso de mérito. Incluso no se permitía que nadie entre sin salario. Antes la opción que teníamos los médicos era entrar primero como adscriptos, ¿no?, al Hospital San Juan de Dios, como para que nos conozcan, ir trabajando así sin ningún sueldo. En el hospital japonés, en cambio, todo fue por concurso de mérito, y los japoneses nos ayudaban con equipamiento, con asesoramiento, con cursos. Mucha gente fue al Japón, nos llevaron al Brasil a hacer algunos cursos. Usted sabe, y nos acompañó 10 años. ¿Usted tuvo alguna relación ahí con algunas personas de Japón? O sea, ¿ustedes conversaban con ellos directamente? Claro, yo tuve, de los 28 años que yo trabajé en el hospital japonés, unos 20 años yo estuve como jefe del departamento de medicina interna. Entonces tuve muchas reuniones casi semanales. Mi pregunta era si con los japoneses, si había algo que les llamó la atención de esa cultura tan diferente a la nuestra o no. Claro que sí, porque lo que llama la atención, digamos, en ellos, que son muy metódicos, muy organizados. Nosotros improvisamos muchas cosas, no, ellos tienen todo planificado y le exigen a uno que uno cumpla con una serie de cosas. Entonces nos fuimos acostumbrando, digamos, a eso. Y durante un tiempo largo el hospital japonés andó así, con ese ritmo. Incluso cuando ellos se fueron, seguimos en ese ritmo, y como había una unidad descentralizada, el hospital japonés se manejaba casi en forma autónoma. Después, ya por cuestiones políticas, el hospital japonés fue a la alcaldía, las cosas cambiaron, se fueron deteriorando. Hay un primer punto, yo creo que como aprendizaje, vienen estas personas que son japoneses con esa mentalidad japonesa, y sí logran que se entienda, ¿no? Y si logran transmitir sus conocimientos, y si funciona, quizás no funcionaría en ese momento como un hospital exactamente como el de Japón, pero probablemente, como usted dice, era el mejor hospital de Bolivia. Entonces es interesante que con mucha energía, probablemente con mucho esfuerzo, pero sí se pudo, ¿no?, empezar a tener una cultura de un hospital japonés dentro de Bolivia. Y ahí, digamos, a las formas de cambio, obviamente, hubo el interés de la contraparte boliviana a hacerlo, y tener estas personas que ponían esa energía para que se haga un hospital. Yo no digo que esté bien o que esté mal, simplemente se pudo lograr la visión que ellos tenían de cómo hacerlo, y probablemente si uno entra hoy día al japonés, encontrará algún vestigio de lo que fue el pensamiento en ese momento. Quizás, como usted dice, después con todos los cambios, porque a veces hay bastante rotación de personas, ¿no? Quedan algunos temas culturales de algo que se sigue haciendo, ¿no?, ligado a lo que empezó en ese momento. Perdón, y bueno, entonces estuvo en el hospital japonés. Bueno, al comienzo la organización en el hospital japonés, con médicos muy reconocidos, que fuimos a trabajar allá pensando en cambiar muchas cosas de la medicina de Santa Cruz, ¿no? Estaba el doctor Erlan Bacadí, jefe de terapia intensiva, el doctor Jorge Foyanini. ¿Usted iba a trabajar con el doctor Jorge? Claro, desde el primer día, antes de que se abra el hospital, ya nosotros estábamos ya trabajando, organizándonos. Incluso hicimos hasta un ensayo del primer día que íbamos a atender pacientes. Para las personas, ¿no?, el doctor Jorge Foyanini es el fundador de la clínica, y él, cuando llega, él había hecho su especialidad en Estados Unidos. Había servido con el ejército americano en la guerra de Vietnam. Estuve en la base de Japón atendiendo los pacientes que llegaban de Vietnam. Estoy contando en 5 segundos una historia más larga que ya nos la contará directamente aquí su hijo, el doctor Esteban. Pero cuando él llega con esa idea de dar la medicina que conocía y que quería dar, estuvo en diferentes lugares, incluyendo el hospital japonés. Así que ahí coincidieron y eran amigos. Claro que sí. Ya nos conocíamos de antes. ¿Y eran más o menos de una misma tanda? No, él era un poco mayor que yo. Así que bueno, estuvo en el hospital japonés intentando hacer las cosas diferentes. Claro, yo me acuerdo que varios médicos de otras instituciones, por ejemplo de la Caja Nacional, junto conmigo se fueron el doctor Carlos Abdú, que después fue director, el doctor Germán Antelo, que también trabajaba en la Caja Nacional. Interesante, todo eso que usted va nombrando. Entonces, cuando vos tenés un proyecto de personas entusiasmadas en hacer las cosas bien, salvo que haya alguna fuerza que te impida muy fuertemente hacer lo que uno quiere, es difícil que te vaya mal, porque todos esos médicos que usted nombra pasaron después a ser referentes, ¿no?,
Sí, en Santa Cruz. el doctor Eduardo Saavedra en esa época. Fueron parte de un proyecto, vieron, a veces uno no se da cuenta cómo ciertas situaciones pueden impactar. Y obviamente no lo había pensado, tampoco puedo decir que es directamente lineal. En la participación de, por ejemplo, de Tío Jorge dentro del hospital japonés, probablemente también a él le marcó alguna pauta también de lo que él pensaba que debiera ser esta clínica. Sí, sí, incluso la fachada de acá un poquito se parece a la emergencia del hospital japonés, ¿no? Sí. Entonces, todo está cruzado y todo está interrelacionado, y a veces como ese concepto de que el aleteo de una mariposa en un lado, ¿no?, puede causar un huracán en otro lado. Y creo que eso es interesante. Uno nunca sabe la semilla que uno está sembrando hacia dónde va. Estuve ese tiempo con esa premisa de hacer una buena medicina. Llega a la clínica Foglianini y empieza a trabajar. Ahí le iba a preguntar, no es fácil escuchar. A veces los médicos, cuando tienen mucha experiencia y tienen mucho conocimiento, su carácter puede ser algo difícil. Y en el caso de usted, nunca he escuchado que alguien hable nada negativo con respecto a su forma de ser, más bien todo lo contrario, como que la gente siempre lo quiere y lo menciona como su mentor. ¿Qué características en usted o qué aprendió? No sé si siempre fue así, pero ¿por qué piensa que la gente lo quiere tanto? El asunto es ser amable con la gente, ser sincero, ser espontáneo, no molestarse por algunas cosas, aceptar al otro como es, no como uno quiere que sea. Creo que es importante. Nosotros en el hospital japonés, desde el siguiente año que se abrió, el año 87 o el 88, tuvimos la residencia médica en medicina interna. Hicimos los primeros programas para la residencia de medicina que fueron aprobados a nivel nacional y copiados en otros lugares. Formamos, creo yo, hasta la época en que yo me vine, por lo menos unos 120 especialistas en medicina interna. Apoyamos en el internado también a varias universidades. Yo trabajé unos 15 años para la Universidad Católica. Formamos internos de la Gabriel René Moreno, de la UDABOL, de la UCEBOL, de la Universidad del Valle de Cochabamba. Toda esa gente nos hemos conocido de una u otra forma. Yo he participado un poco en su formación. Eso le trae a uno que tenga amigos por todas partes. ¿Usted estaría de acuerdo que es este concepto que tengo usted, que es la esencia de usted, es la formación de las personas, inclusive más allá de médico? Yo creo que sí. Al menos es lo que más satisfacción me ha dado. Para todas las personas que lo están escuchando, porque yo creo que es algo que a nivel de empresa a veces uno no se da cuenta, pero sí en la teoría administrativa uno escucha de grandes profesionales del área administrativa que uno dice, lo más importante que yo tuve, aunque no me di cuenta, fue la formación de otros. Que si uno quiere formar a otras personas y siguiendo un poco la metodología que usan los médicos, porque la formación médica no es andar y atender al paciente y aprender, ¿no? Detrás hay todo un tema de formación. Que nos cuenta un poco en la experiencia de usted, qué es lo que ha dado más éxito en la formación. Y otra cosa, esto que usted menciona de su forma de ser, ¿siempre fue así? ¿O en algún momento de su vida decidió, digamos, ser quizás de un carácter más suave o ser más amable? ¿O siempre fue así? Yo creo que siempre. ¿Sí? Eso viene de nacimiento. Sí, siempre. Sí. Y eso, su familia tenía esa tendencia o usted, digamos, dentro de... Sí, yo creo que sí. Sí. Siempre de algún lado tiene que sacar las cosas. Es que en la formación, digamos, uno dice recursos humanos, pero eso suena medio feo así. Aparte que es feo. Que son personas, ¿no? Claro. Entonces hay una cuestión de qué es la formación técnica, ¿no es cierto? Entonces en la formación técnica hay una serie de cosas que uno tiene que transmitir a la persona a la que está formando. Pero además uno transmite eso de diferentes formas, ¿no? Una forma autoritaria, una forma estricta, pero uno además tiene que ir transmitiendo otras cosas que son más importantes, porque una cosa es saber y estar formado técnicamente y otra cosa es ser una persona que está por atender a otra persona. En la formación técnica, ¿qué a usted le ha funcionado a la hora que los médicos aprendan más? En lo técnico, ¿qué forma le funciona? ¿Cómo es la estrategia para que un médico que está haciendo la especialidad, ¿no? En su área, me imagino la especialidad de medicina interna, sí, o que pueden tener interna. Bueno, en general son de medicina interna. Usted cuando está enseñando a alguien, ¿en qué está pensando? Primero, en lo técnico. Cuando uno enseña, digamos, como una clase teórica, ya está comprobado que el que está escuchando
se le va a olvidar dentro de una semana y no le queda más de un 7% de lo que uno está transmitiéndole en una clase. Entonces, si uno da solamente clases teóricas, seguramente el aprendizaje va a ser muy, muy poco. Cuando uno transmite la cosa a través de compartiendo, digamos, una experiencia con un enfermo, seguramente eso que va a aprender esa persona se le va a quedar por mucho tiempo, y hay situaciones que se le quedan a uno para toda la vida, ¿no? Tengo recuerdos de dichos y cosas que me enseñaron y me quedaron para siempre. Y entonces esa transmisión diaria que uno hace en la visita médica, en los pases de turno, es lo fundamental. Por supuesto, aparte de eso, hay que leer artículos, hay que estar continuamente leyendo lo nuevo, formándose en una formación continua. Pero indudablemente la experiencia que uno tiene personal con un enfermo, supóngase, ve un enfermo que tiene tal cosa y uno lee eso y lo toma en contexto, no en abstracto solamente la lectura, sino lo que vio en el enfermo, eso se le queda siempre. Y cómo lo trató, se le queda siempre. Entonces, cuando ustedes van con el residente, ¿no? Sí. A ver un paciente, ya para empezar ya estás saliendo de lo teórico y estás entrando a un tema real. Sí. Es un paciente real, una enfermedad real, una necesidad real. Entonces ya la persona tiene otro tipo de interés que quizás diferente a solamente algo teórico. Claro. Ahora, ahí ustedes, cuando están con el residente, le empiezan a preguntar qué pensás, cuál es tu diagnóstico, qué hacemos. O sea, ¿cómo es esa ida y venida? O sea, yo al menos nunca le pregunto nada delante del enfermo. No, ¿cierto? obvio, no estaba pensando después. Pero sí, después, claro, porque si... Pero feo, y eso me imagino que... eso, digamos, en ningún lugar es que uno empieza a debatir delante del paciente, eso no. Eso no. Pero sí, digamos, delante del paciente se puede, digamos, tanto el residente como en este caso su instructor puede hablar con el paciente y puede hacerle preguntas, o en general, digamos, es el residente el que hace las preguntas y el instructor escucha. ¿Cómo es esa dinámica? Habitualmente cuando yo entro a una sala a ver a un enfermo con los residentes, soy yo el que pregunta, digamos. Y después, cuando es nuevo el paciente, después yo le digo al residente, ¿tenés alguna otra cosa más para preguntarle al señor? ¿Alguna otra cosa que necesites para tu historia clínica? Lo importante es la relación. Yo siempre le dejé claro que lo más importante es el respeto, yo con el residente, no como residente, sino como persona, como colega, como médico. El respeto que tiene que haber entre todos los residentes, las enfermeras, todo. Tiene que ser un respeto que no solamente tiene que ser aquí, pues no tiene que ser en la calle, en la casa, en todos lados. Entonces, eso creo yo que es lo fundamental. La otra es la responsabilidad. La responsabilidad es fundamental, ¿no es cierto? Todos los ámbitos de la vida y en nuestra profesión también. Si no hacemos todas las cosas con mucha responsabilidad, podemos olvidarnos de hacer algo, podemos dejar de hacer algo importante. El cumplimiento, el horario, todo eso es fundamental para que funcione la residencia médica, la atención médica, es fundamental en la vida. Si nosotros tenemos reunión de pase de turno a las 8, todo el mundo tiene que estar a las 8. Entonces, yo no los estoy llamando y ya ellos saben que yo estoy sentado ahí a las 8. Salvo que suceda algo. Sí, ahí estamos hablando, digamos, la enseñanza a los residentes de la parte técnica, de lo que usted le va enseñando, o el equipo médico le va transmitiendo a los residentes, y cómo ese aprendizaje se va volviendo más fuerte. Ven pacientes reales, ellos lo van acompañando a ustedes, cuando lo acompañan van aprendiendo, y por detrás de la escena con el paciente ustedes le consultan, le preguntan cómo va viendo si el residente sabe lo que está haciendo. Bueno, hay residentes de primer año, de segundo, de tercero. Uno sabe que los residentes de primer año entran con conocimientos muy, muy básicos, ¿sí? Y entonces uno tiene que tener mucha vigilancia de que todo lo que escriban, las indicaciones, todo estén bien hechas. Seguramente después de unos 6 meses la situación cambia. El residente ya uno nota que sabe mucho más, que hay algunos que más rápido, otros un poco más lento. Los residentes de segundo año prácticamente ya saben muchas cosas, saben cuál es la medicación, saben el pensamiento que tiene uno en cuanto a la medicación, porque se forman conductas de tratamiento, no el tratamiento del doctor Suárez, sino que nosotros aquí en la clínica hacemos esto.
hacemos esto. Cuando viene otro paciente vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a tomar la misma conducta. ¿Usted le ha pasado, porque ahora lo estoy tratando de asociar, digamos, todo esto al tema del desarrollo del ser humano, que ahora le voy a explicar un poco ahí la idea? ¿Le ha tocado a usted, cuando entra un residente, decir, este no tiene ni pie ni cabeza, o sea, este no sé cómo llegó hasta acá, y que después le sorprenda su cambio positivo? ¿O no es así? Lo que pasa es que la gente entra a veces a la residencia y no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Y algunos entran y creen que es de otra forma. Y uno, de a poquito, uno tiene que ver que la gente va aprendiendo. A mí me gusta muchísimo ese que al comienzo parecía que no iba a dar y después lo sorprende a uno. Pero eso ya yo lo he ido aprendiendo con tantos años. No hay que descartar a nadie. Yo digo, hay algunos que entran, como hemos entrado mucho en varias cosas, a veces sin saber exactamente, entramos a estudiar medicina sin estar seguros si es eso lo que queremos. Entonces la gente va aprendiendo y va notando que vale la pena hacer sacrificios para conseguir después un logro. No es solamente dar exámenes y sacar buena nota. No, después tiene que sacar buena nota en la vida, pues, ¿no? Y entonces uno se va formando no solamente en medicina interna, pues, ¿no? Se va formando como persona, pues, ¿no? Viendo a otras personas, aprendiendo de otras personas. Siempre es necesario, yo continuamente aprendo de ellos, de las enfermeras, siempre hay algo que aprender, ¿no es cierto? De otros colegas, de otras especialidades. Peor hoy que el mundo cambia tan rápido. Entonces vas teniendo esa parte técnica del residente que se va enseñando todo el tiempo, y es más que todo sería, digamos, el conocimiento intelectual y la experiencia práctica de viviendo a los pacientes, y que ese ambiente puede ser más conducente al aprendizaje que a veces el teórico. Sí, y aunque en general, como lo que llega a la residencia son las personas que han tenido como sea un examen, ¿no? O sea, ha tenido una cierta nota, no necesariamente la mejor nota va a ser el mejor residente. Sí, seguro. Y después ya vamos viendo la parte humana, y esa parte humana probablemente más importante inclusive que la parte técnica, ¿no? Porque ya lo hemos visto nosotros, y me imagino que usted lo ha visto también, cuando la gente puede conocer mucho, pero si no tiene el control emocional, ¿no? Si no tiene el control social, si no tiene otras habilidades aparte, probablemente no le va a ir tan bien, porque la medicina tiene el reto de que emocionalmente es dura, y además tenés que estar con las relaciones con los familiares, con los pacientes, que es difícil, ¿no? A veces uno no se pone a pensar lo difícil que puede ser para un médico, por ejemplo, estar atendiendo a un paciente que va a fallecer, de estar atendiendo dar un diagnóstico, ¿no? Que nadie quiere escuchar, ¿no? O sea, todo eso tiene un drenaje emocional muy fuerte. Y por último, obviamente, lo social, que si el médico o la enfermera o quien fuera no se sabe llevar y trabajar en equipo, tampoco, no funciona. Tampoco sirve, porque el trabajo en medicina es en equipo. No, y tenemos que apoyarnos todos. Antes, en la época en que yo salí de médico, las mujeres eran pocas las que estudiaban medicina, no más de un 10%. Yo tuve pocas compañeras de curso. Ahora las mujeres son la mayoría. Y medicina interna debe ser. Y hay que ver el esfuerzo que hace una mujer cuando es casada, tiene hijos y tiene que venir a la residencia, ¿no? Y hacer guardias cada 13 días. Sí, la gente no ve eso, no se da cuenta el sacrificio que significa. Entonces, todo eso lleva a que la persona, por sobre todo, si quiere tener una carrera larga y exitosa, tiene que evolucionar hacia ser, como usted decía, cada día una mejor persona, ¿no? Porque al final creo que de eso se trata, ¿no? Esa experiencia que va llevando hacia las personas, y obviamente ese carisma lleva a que usted diga, no descartemos a nadie de entrada. Sí. Y a veces somos rápidos, me pasa a mí y nos pasa a todos que somos rápidos, ¿no? De jugar sí, no. Y a veces las personas también aprenden a sus propios ritmos, ¿no? Y tienen sus propios desafíos. Cada uno tiene su propio desafío y tiene que a veces desbloquear cierto tema para poder avanzar. ¿Usted qué busca o qué piensa que son las características de lo que usted ya ha visto en su experiencia que hace que un médico que viene a hacer la especialidad logre ser el profesional que quiere ser, ¿no? ¿Qué cualidades son las que usted busca en un médico residente? Para mí, importante que sea una buena persona. Básico, porque tener mucho conocimiento y ser bandido. Sí, no. Entonces, eso es básico. Después, que sea responsable. Y eso de ser buena persona, digamos, si le llega un bandido,
porque llegan, ¿no? Sí. Usted hace el intento de explicarle y que la persona vea que ese camino no le va a ir bien. Ha logrado transformar quizás de bandidos en buenas personas. Yo creo que sí, claro. Sí, Si se no, puede. Si no hubiéramos sacado bandidos. No, eso se puede, porque la persona se da cuenta y uno no cambia a las personas con un discurso, con retearlos o con mandarle memorándum, llamadas de atención, con la vida diaria, pues, ¿no? Es decir, como lo ven a uno, ellos saben que uno es así. Yo muy pocas veces llamo la atención a alguien. Pero sí habla. Sí, claro. Sí conversa. Y cuando tienen algún problema, yo lo cito en mi oficina y hablamos. Claro que sí. O sea, que conversar está bien. Sí, yo creo que es fundamental. En la comunicación es fundamental. Lo que no se puede es exigir a alguien algo que uno no hace. No puedo yo exigirle puntualidad si yo no llego a tiempo. Claro. No puedo exigirle responsabilidad si yo no soy responsable. Y es lo que usted decía, y esto para cualquier persona que va escuchando, como este podcast está dirigido hacia que transmitamos las cosas que estamos haciendo en la clínica, y especialmente desde lo cultural, que para mí es la esencia, ¿no? De una empresa, la visión, lo que estábamos hablando, digamos, puede ser que un hospital japonés, habrá uno azul, habrá uno verde, pero sigue siendo japonés, ¿no? En este caso, no, esa filosofía que usted comentaba de decir, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, temas centrales en toda empresa. ¿Qué pasa? O sea, digamos, quizás en lo médico uno ha visto extremos, porque yo he visto médicos que no respetan a las personas. Probablemente usted también ha visto, Sí. ¿no? Como hay en todo el ámbito de la vida, ¿no? En todo, pero quizás, digamos, hay en diferentes áreas, pero bueno, como hemos estado metidos en este mundo, Sí. es lo que uno ve, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que este médico sea tan brillante y a su vez tan poco sabio, ¿no? Para no decir otra palabra, en sus relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tan inteligente y tratar mal a las personas, por ejemplo? Porque a la vuelta de la esquina sabes que si tratas mal a alguien vas a cosechar algo negativo. Supongamos, ¿qué es más inteligente? ¿Tratar con amor y respeto a las enfermeras, por ejemplo, que son mis colegas? ¿O, no, maltratarlas a gritos, ¿no? Uno si se pusiera a pensar, se daría cuenta que probablemente, ¿no? Inclusive he visto de muchos médicos antes que siempre llegaban con sus salteñas, ¿no? Y sus empanadas y sus tortas, ¿no? No sé si sigue sucediendo, pero como un detalle hacia la enfermera, y eso hacía que ese médico, que creo que estaba siendo como de alguna forma quizás inteligente en ese aspecto, que sabía que su trabajo pues dependía, ¿no? de la otra persona. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser tan brillante en lo médico y tan tonto en su trato? Entonces, y pasa lo mismo en todas las empresas. O sea, ¿cómo puedo yo pensar que en mi empresa le va a ir bien maltratando a la gente? Porque usted y yo conocemos empresas donde se maltrata a la gente, ¿no? Sí. No es tan... O sea, sucede. Así es. ¿No? Y quizás maltrato en el espectro está aquí, pero definitivamente no es el respeto, ¿no? De decir a esa persona, a un ser humano que vale. Independiente si es bueno o es malo, ¿no? Independiente si me trae mucho o me trae poco, es un ser humano, Así ¿no? es. Entonces, ese es el respeto que pareciera algo básico en todas las empresas y en todos los aspectos de nuestra sociedad está ausente muchas veces. Inclusive justamente ayer conversaba con la entrevistada de caja que les toca muchas veces que vienen pacientes que están molestos, que de alguna forma como que puede ser que le hablen muy mal a la cajera y después que ya se les resuelve el problema ya vienen agradecidos. Pero ahí te desquitas con una persona que está haciendo su trabajo. Y sucede, y por eso le digo, por un lado el respeto, de alguna forma el confiar en las personas, independiente de cómo llegan y no decir este es el bueno y este es el malo, independiente de cómo venga, confiar. Creo que hay mucho amor de parte de lo que usted mencionaba, de justamente estar pendiente de dar todo por esa persona para que ese médico sea el médico que puede llegar a ser. Usted va a cumplir su parte, ya si la otra persona no quiere, ya es un tema de la otra persona, pero usted va a seguir, ¿no? Intentando. Y por el otro lado, todo eso se traduce en la responsabilidad, porque al final el que tiene que ser responsable es uno mismo. Y nos la pasamos en las empresas también intentando que la gente sea responsable a la fuerza, y eso, de lo que lo escucha usted, y creo que ambos compartimos esa visión, que no funciona. No. Es responsable a la fuerza, ¿no? Un médico responsable a la fuerza es un médico irresponsable, ¿no? Sí. Porque el momento que ya no esté esa fuerza siendo ejercida, ese médico ya no lo va a hacer.
¿no? Porque no entendió el porqué. Entonces, en el momento que vos entendés que si yo hago a nivel, la junta médica es a las 8 de la mañana, y si hay un médico que siempre llega tarde, quizás ese médico se va a perder la junta. O si llegas tarde, digamos, o si no anotaste algo, quizás el no haber anotado algo puede impedir un buen tratamiento, y por lo tanto el que termina pagando el tema es el paciente. O sea, en la parte médica es muy difícil huirle a la responsabilidad, porque ahí uno lo ve al frente con el paciente. Sin embargo, aquí vamos a hablar en el mundo para que nadie se ofenda, porque somos facilingos para ofendernos, ¿no? Sí. En muchos lugares del mundo no somos todos los responsables que podríamos ser con el paciente. Seguro podríamos ser más responsables todavía. No digo, y lo que se ve, ¿no? Porque si usted entra a cualquier hospital del mundo, probablemente habrá hospitales que son más responsables con el paciente. Seguro. Y habrá hospitales que son menos responsables con el paciente. Pero está hablando en ambos de vidas humanas. Así es. ¿No? Y lo que diferencia eso es justamente la responsabilidad individual y también el entorno, ¿no? Y por eso nosotros creemos que, y no sé si le han dicho sus residentes, cada persona tiene la posibilidad infinita de lo que va a hacer en el futuro. Uno en el futuro, digamos, yo siempre digo, el Pedro del futuro, si hubiera venido a la clínica uno, y si no hubiera venido a la clínica otro, porque uno puede terminar siendo, o sea, no es que el destino no está marcado, uno puede, dependiendo de dónde trabaja, de en qué lugar vive, de con quién se casa, de quiénes son sus hijos, ¿no? De quiénes son sus amigos, etcétera, de lo que uno va haciendo día a día, puede terminar siendo una persona totalmente diferente. Y creo que hay ciertas cosas que te marcan. Probablemente le han comentado a alguno de sus residentes que el haber pasado por usted le cambió la vida. Y yo creo que, por ejemplo, hacer la residencia en la clínica probablemente te cambia la vida, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque te cambian la forma de pensar. ¿Le parece o estoy diciendo algo que no es? No, sí, porque lo que pasa es que la formación no es solamente académica, pues, ¿no? Es integral. Entonces uno, si ve cosas buenas en alguien que le llega a tener respeto, seguramente uno quiere hacer algo parecido o similar, seguramente mejorar las cosas que uno no ha sido tan eficiente. Entonces es fundamental, pues, ¿no? Porque no solamente es la formación profesional o académica, sino es integral, pues, ¿no? No se puede solamente formarse en un solo ámbito, uno tiene que ser integral. O sea, el pasar por la clínica, que es lo mismo cuando, por ejemplo, en el caso de Chile, muchos años atrás estaba atrasado en el tema de la medicina. ¿Y qué hizo? Empezó a mandar a sus médicos jóvenes, ¿no? A que se formen en otros lugares, principalmente en Estados Unidos. Cuando vuelven, no es que vuelven solamente con el conocimiento técnico, vuelven con otra mentalidad. Así es. Se dan cuenta que la medicina, en este caso, está promoviendo Estados Unidos, supongamos hace 50 años atrás, te habla del trabajo en equipo, ¿no? Te habla de la filosofía que está por detrás, te habla de esa mejora continua, ¿no? Te habla obviamente de las tecnologías que están avanzando, etcétera. Entonces, por sobre todo te cambia la forma de pensar, la responsabilidad, ¿no? La planificación, etcétera. Entonces, en este caso, cuando pasas por la clínica, vas a aprender lo técnico, pero por sobre todo vas a ver cómo se trata a las personas, ¿no? Cómo se trata entre compañeros, cómo se tratan las personas de la clínica, cómo se estudia, cómo se maneja la evidencia científica, ¿no? Entonces, incluso, Pedro, ha cambiado varias cosas, digamos, en los últimos años, y hay gente que cambia y hay gente que no quiere cambiar, ¿no? Lo tradicional era que el paciente viene, yo le digo qué tiene y le digo qué tiene que hacer y qué tomar, y ya está. Actualmente el concepto es integrar al paciente en la decisión. Yo le digo, usted tiene estos síntomas, es necesario hacerle estos estudios. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Mire, después de estos estudios vemos que usted tiene tal cosa. Las opciones son esta y esta. Y toma uno la decisión de qué se va a hacer, haciéndolo participar al enfermo y algunas veces a los familiares. Tiene más éxito, digamos, lo que va a hacer cuando la persona que está, en este caso, enferma, siente que toma en cuenta su opinión sobre el tratamiento que se le va a hacer. El médico le dice si estas son las posibilidades, si hacemos esto, si hacemos esto otro. Uno lo hace tomar al paciente decisiones como uno. Entonces, yo creo que está cambiando en los últimos años para bien, digo, ¿no? Claro. Hay hospitales como el hospital de Cleveland que comenzó con esto de integrar al paciente en las decisiones, incluso en las decisiones de la institución de qué es lo que el paciente o los familiares quisieran, cómo quisiera que lo atiendan en la consulta, cómo quisiera que sea la atención. Ellos están liderizando ese movimiento
que ya se está haciendo, por ejemplo, el Hospital Italiano en Buenos Aires, está tomando, y uno va aprendiendo de eso y lo va aplicando. Tal vez uno dice, ¿por qué antes no pensé así? Bueno, pero esto recién lo aprendí hace unos años y vi que era bueno y que trae mucho beneficio. Yo creo que cuando uno está dispuesto a ver cosas diferentes, las cosas diferentes van a llegar. Yo diría, atención centrada en el paciente, así se llama el programa. Por ejemplo, con lo que usted comenta, en las empresas, todo lo que usted me ha ido diciendo, yo lo he ido pensando a nivel de las empresas. Porque al final, lo que uno tiene que darse cuenta que existe el paradigma que las empresas son una máquina y que todo tiene que funcionar como partecitas. Pero ese es un abstracto que lo vuelve irreal. Como que lo mismo que uno dice, el ser humano es como una máquina. Pero no somos necesariamente como una máquina porque en la máquina no crece, ¿no? La máquina no se regenera solita y el ser humano sí tiene, ¿no? Ese potencial de regenerarse, de sanar, ¿no? De sufrir. Entonces tiene otras condiciones. Entonces lo que sí somos seres humanos trabajando, intentando obviamente en ese trabajo en conjunto lograr diferentes resultados. Y creo que eso es lo que como seres humanos nos hace diferentes, es que somos tan variados de que quizás usted es capo en medicina, yo soy capo en números, el otro es capo, ¿no? En cualquier cosa que hacemos un equipo. Pues si fuéramos todos igualitos, creo que no tendríamos lo que tenemos hoy día como seres humanos. Entonces, la participación como seres humanos es algo central. Mientras yo más... Imagínese usted los conceptos que tenemos y por eso para mí me fascina estar pendiente de cuáles son las creencias que tenemos que son falsas y que nos hacen actuar de una forma que no debiéramos actuar. ¿Cuántas personas existen en Santa Cruz que piensan que la salud no... Ese es un tema de mi médico. Mi médico me va a cuidar mi salud. Eso no es posible. Usted juntándose media hora una vez al mes con un paciente, usted no le va a cuidar la salud de alguien. Usted puede ayudar, pero el responsable de su salud es cada uno de nosotros. Sí, y pensamos que el responsable de mi salud es mi médico. Y esos son conceptos, no, o es un tercero. Mientras yo más participo en algo, que en mi salud debiera participar, el 99.99 de las decisiones de mi salud debiera ser mía. Entonces yo me tengo que capacitar, yo tengo que aprender, yo tengo que buscar. Ya hoy día le pregunto a ChatGPT, ¿no? Ya lo he hecho recientemente, por ejemplo, le subo mis últimos 5 laboratorios de PDF a ChatGPT y le digo, ¿qué opina? Y se lo he mostrado a médicos y es bastante certero. Obviamente uno lo puede validar ahí con el médico. Entonces voy a llegar preparado. Sos el dueño de tu salud. Sos el responsable de tu salud. Participás y el médico también participa, ¿no? Pero es obvio y es lo mismo en las empresas. Si yo le digo a la persona que trabaja en una empresa, oye, tenés que hacer esto y esto y esto, y esa persona no participa en nada, va a pensar que el responsable soy yo. Ahora, si esa persona participa, digamos, mientras más participo, más responsable soy. Y son conceptos tan básicos en salud y en administración de empresas, pero de cuántas empresas siguen haciendo lo mismo, ¿no? De llegar y decirle a las personas, vos tenés que hacer esto y esto y esto. Inclusive a nivel de equipo, por ejemplo, usted participa en un equipo de médicos en lo que es la atención al paciente que está hospitalizado, ¿correcto? En ese equipo, cuando ustedes están viendo el caso de cada paciente, no hay una persona que es la que dice, bueno, yo soy aquí el que defino. Ustedes conversan, todos participan e intentan llegar a la mejor decisión para el paciente. Y yo creo que cuando ya es un equipo maduro, raras veces no van a estar de acuerdo en una decisión, porque si no están de acuerdo, si sabes qué, tengo duda, o sea, dame media hora, voy a investigar esto, vos investigar esto y nos ponemos de acuerdo. O buscas la evidencia científica. No todo en medicina es 100% probabilístico, porque tomás decisiones en base a la mejor información que tenés en ese momento. Por lo tanto, es probabilístico. Intentás tomar la decisión que tiene la mejor probabilidad de éxito. Pero la participación de todas las personas hace que la gente se comprometa. Y mientras más participan en su salud, pero también en la empresa, más comprometidos van a estar o con su salud o con la empresa. Entonces, yo creo que todo lo que hemos hablado el día de hoy es muy interesante. Creo que podría haber fácilmente un segundo capítulo con usted, doctor. Lo que creo que es importante es que, número uno, aprendamos de usted, de lo que significa que muchas personas por muchos años lo tomen a usted como un mentor en lo que sería medicina interna. Y creo que es sobre todo por el amor que usted tiene hacia el desarrollo de esas personas, ¿no? Y por su forma de ser. Y a veces uno piensa que el carácter duro, fuerte, ¿no? Va a ser el que logre que las personas cambien, pero a veces no, es más amor, es más cariño, es más ejemplo, ¿no? Más que quizás la palabra fuerte o el choque fuerte, sino a veces es más ese amor y ese cuidado por las personas el que hace que las personas cambien. Y creo que eso, si usted es el mentor, va hacia una residencia, va hacia a veces uno es padre, si uno es amigo, si uno es pareja, lo que fuera. Entonces creo que uno a veces quiere cambiar a las personas, ¿no? De la noche a la mañana.
Y eso me iba que es interesante. Fíjese que básicamente la persona, el residente que entra al mes, ya no es reconocible en un año. No sería en 2 o 3 años como que si fuera otro médico, ¿no? Sí. Entonces fíjense lo que ese tiempo puede cambiar a las personas, y lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Si uno le da oportunidades a las personas de cualquier área y los acompaña, que es algo que también a veces uno se olvida, ¿no? Y creo que algo central en lo que es la autogestión es que las personas, o sea, para ser un médico interno yo no puedo decir, bueno, señor, aquí está el librito, nos vemos aquí a 3 años. Lo voy a acompañar, lo voy a ayudar, voy a estar pendiente de su desarrollo. No significa que se lo voy a poner fácil, ¿no? Porque usted no se la pone fácil a lo... Es que no es fácil. Es duro. Es duro. Entonces, usted no intenta hacérselo ni más duro ni más blando. Lo que intenta es que la persona crezca, aprenda, se desarrolle. Y a veces intentamos, no en medicina, pero en otras áreas de la empresa, o sea, intentamos cuidarlo y no darle desafío, pero no hay forma de desarrollarte sin desafío. Entonces, todo es un desafío, pero con el tiempo se va cambiando. A la persona de terminar con una persona totalmente diferente de la que entró, y no es directo, no es lineal, ¿no? Usted no sabe en qué día, ¿no? Hizo clic la persona, en qué momento cambió, en qué momento entendió, en qué momento se adaptó, pero sucede. Claro, y algo que todos lo hacemos, digamos, pensamos cuando ya nos vamos a formar, cuando yo haga esto, cuando yo me case, cuando yo salga profesional. Yo le digo, no sabemos qué va a pasar de aquí a un tiempo. Están haciendo la residencia, pero además tienen que tratar de vivir la vida todos los días y no postergarlo para cuando ya sean especialistas. No, tienen que seguir viviendo. Tenemos que hacer bromas, tenemos que festejar un cumpleaños, hay que vivir todos los días lo mejor que se pueda, porque si no estamos esperando un futuro que no sabemos qué nos va a deparar. Si bien nos estamos formando en una especialidad, pero tenemos que vivir diariamente y llevarnos bien y pasarla bien. Y si podemos reírnos, no tenemos que estar serios todo el día. Entonces, no tiene por qué ser. No. Y que creo que también es una creencia que la residencia tiene que ser, digamos, dramática. No, hay que desdramatizar eso. No, o tienen que pagar el piso. O sea, son conceptos, ¿no? Que alguien se los inventó y que no tienen ningún... Pero que se venían arrastrando y todavía... Y que hay que cortar. Y todavía hay lugares donde al residente primer año hay que darle huasca todos los días, no huasca física, pero hay que maltratarlo, y recién cuando sea segundo y tercero van a poder... Y lo peor de todo es que esa persona que lo vive... hace lo mismo. Lo vuelve a repetir, ¿no? Por eso es que lo más importante no es lo que uno le dice, sino lo que ellos ven que uno hace. ¿Cuál sería su mensaje para las personas en la clínica, para las personas en otros centros de salud y para otras empresas? Porque también nos escuchan en este podcast. Yo siempre digo que sea uno, vale la pena. También nos escuchan de otras empresas que están queriendo hacer otro tipo de cultura, otro tipo de empresa, otro tipo de visión. ¿Cuál sería su mensaje de lo que usted ha visto con respecto a cómo nos organizamos hoy en la clínica? Yo creo que la parte profesional técnica es fundamental, pero a la par de eso, no sé si a mí me parece más importante el desarrollo humano de la persona, el respeto, la amabilidad, el compañerismo, la empatía con, en este caso, nuestros clientes son los pacientes, los compañeros de trabajo. Creo que esa es la parte fundamental en la que no hay que escatimar ningún esfuerzo. El respeto, la responsabilidad, el amor, el cariño. Definitivamente todo eso se traduce a estar pendiente del desarrollo de las personas como seres humanos integrales. Y cuando vos tenés eso, es difícil que a tu empresa le vaya mal, ¿no? O sea, si las personas, obviamente, situaciones vamos a tener y adversidades vamos a tener, pero si todas las personas están pendientes del desarrollo de uno, el desarrollo de los demás, y todo eso por el bien, en este caso de nuestros pacientes, por el bien de nuestros compañeros y por el bien de la clínica, que es la que nos cobija, yo creo que si estamos haciendo eso vamos a estar felices, vamos a estar entusiasmados, y para mí el éxito está garantizado. En el éxito ya cada uno lo definirá, el éxito, ¿no? Como a cada persona le parezca, pero con las personas comprometidas en lograr lo que queremos lograr, para mí no hay como equivocarse. Querido doctor, le agradezco muchísimo, le agradezco su cariño, que siga formando personas, que siga esa esencia de mentor. Un gusto tenerlo aquí en la clínica, le agradezco. Muchas gracias a todos. Ojalá que no se hubieran aburrido con la charla, porque fue una charla, ¿no? Fue una charla, gracias doctor, muy amable, gracias.